Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a este curso. Seguimos en los profetas menores. Vamos a orar antes de seguir. Señor, gracias por estos libros breves, pero con mucho contenido muy interesante. Abre nuestro entender el día de hoy para que podamos apreciar y interpretar bien tus libros de esos profetas menores en Cristo Jesús. Amén. Bien, como hace 8 días vamos a tratar de cubrir hoy 4 de los profetas menores, 2 en la primera sesión y 2 en la segunda. Vamos a empezar con Jonás y Miqueas. Bien, con Jonás. Probablemente Jonás es el profeta menor mejor conocido, ¿no? Aquí está. Hay una, gracias. Aquí hay un falso. Ok, entonces avísenme si cambio otra vez, ¿no? Porque hay un falso aquí. Bien, entonces probablemente mejor conocido, ¿por qué será? Más por el tema del pez grande, ¿no? Claro, o sea, en la escuela dominical, desde chiquitos, ahí está Jonás. Entonces, mejor conocido que ninguno. Y vamos a hablar, cuando hablamos de su género, vamos a observar algo único de Jonás. Varias cosas, pero uno en particular que explica por qué tan popular Jonás. John supone que Jonás fue el autor, pero tenemos que reconocer que estrictamente es anónimo el libro, o sea, no identifica el autor. Sin duda, el personaje principal es Jonás, pero ¿quién lo escribió? Pues, ¿verdad? No sabemos. Podría haber sido Jonás, pero otro podría haber escrito el libro de Jonás, no sabemos. La única mención de Jonás fuera del libro mismo está en Segundo de Reyes. Y esta mención, qué bueno que tenemos esta mención, porque nos ayuda a ubicar históricamente a Jonás. Y él está en el reino de Jeroboam II. Y tenemos las fechas de Jeroboam II. Segundo tuvo un reino largo, pero esto nos ayuda a identificar bien el contexto histórico, porque Jeroboam II, él estaba en 786, 746, y esto fue durante la amenaza de Asiria. La capital de Asiria fue Nínive. Entonces esto nos ayuda a ubicar bien el contexto. Entonces Asiria estaba amenazando la existencia del reino del norte, Israel, y así en esa época Jonás vivió. Si Jonás fue el autor, obviamente la fecha de composición del libro tenía que caber dentro de este periodo más o menos. Si fue un autor posterior que sabía la historia de Jonás, o sea, podría haberse escrito después, pero esta información no tenemos. Dice que fue hijo de Amitai de Gat Hefer, un pueblo al noreste de Nazaret. Entonces, pero más acerca de Jonás realmente no sabemos. Hablando del género, y aquí tenemos el problema o el reto más grande de Jonás, en un sentido. La postura es identificar cuál es el género. La postura tradicional es que es una historia literal de eventos que sí sucedieron así tal cual. Y un argumento que Young y muchos otros conservadores usan es que Jesús citó este ejemplo y lo citó como un ejemplo histórico, diciendo como Jonás estaba en el vientre del pez, así será con el Hijo del Hombre. Entonces lo cita como algo histórico. Entonces es un argumento fuerte a favor de leerlo como historia. Luego la postura crítica se burla del relato como algo ridículo, imposible, y sobre todo por la estancia de Jonás en el pez durante 3 días. Hay otros aspectos que también dicen que son imposibles, pero no son tan fuertes. Por ejemplo, hablan de Nínive como una ciudad tan grande, una ciudad de viaje de 3 días, algo así. Pero ellos dicen, no, pues no era tan grande, pero están suponiendo, pues, una interpretación de 3 días, o 3 días es muy vago. O sea, a lo mejor 3 días para
pasar por todas las calles, 3 días para dar 7 vueltas, 3 días para, pues no sabemos qué significa, ¿no? Pero hay otras cosas que los críticos critican, pero esta es la estancia de Jonás en el pez, es lo que dicen, no, pues es ridículo. Algunos conservadores más, pues recientemente, han propuesto otra opción. Es la idea de que es una parábola. Ahora, cito aquí Dillard y Longman, no porque ellos adopten esta postura, sino porque ellos explican esta postura en esta página. Y aquí lo que hacen es que se basan en las imprecisiones y los artificios literarios, más que la supuesta imposibilidad de la historia del pez. Aunque esto siempre está ahí, o sea, podría haber pasado, es la pregunta, que alguien sobreviviera en el vientre del pez 3 días. Pues esta postura es interesante, pero están diciendo, por ejemplo, ¿por qué dijo el rey de Nínive? En lugar de decir el nombre, cosas así. O sea, imprecisiones que podrían dar la idea de que está hablando en una parábola. Porque en parábolas muchas veces Jesús mismo hablaba del rey de una ciudad, ¿no? O hablaba de un hombre que bajaba de tal lado a otro lado. Entonces, como parece que tiene elementos que cabrían dentro del género de una parábola, imprecisiones, ¿por qué no dar nombres? Solamente Jonás. Y cosas así. Y también artificios literarios, o podríamos decir técnicas literarias que vamos a analizar, que son muy interesantes. Como da la idea de que como más una obra de arte que una historia. Como comparación, Dillard y Longman dijeron que un predicador hoy en día podría referirse al buen samaritano como si fuera una persona histórica. Yo podría predicar y decir, amigos, hermanos, imiten al buen samaritano. Pero todos sabemos que el buen samaritano no es una persona histórica, es una creación parabólica. Un problema con esta interpretación parabólica de Jonás es que Jonás fue una persona histórica. Jonás fue hijo de Amitai, y así se identifica tanto en Reyes como en el libro de Jonás. Entonces, aquí yo encuentro un problema, porque en las parábolas, sobre todo pensamos en las parábolas de Jesús, no toma nombres de personas reales para convertirlas en parábolas. O sea, sería como una confusión de géneros. Y por lo tanto, pues yo siempre lo he leído como algo histórico. Interesante la otra idea, pero yo tengo un problema con este uso de una persona real en una parábola. Parece que es una mezcla de géneros. Dillard y Longman no decidieron entre las posturas, entonces yo no sé qué hayan creído ellos. Entonces no me acuerdo, a lo mejor debo regresar a mis apuntes, pero no me acuerdo que ellos hayan dicho algo en concreto sobre eso. Sin embargo, insisten en que este asunto no afecta en nada la interpretación. Y estoy de acuerdo con eso. O sea, el libro puede interpretarse y el mensaje es exactamente el mismo con cualquier de los géneros. Otra cosa que observar acerca del género de Jonás es que es el único profeta de todos los 16 que es un relato de sucesos más que de profecías. En un sentido no es un libro profético, es un libro acerca de un profeta. Y por eso se conoce mejor que los otros profetas. Es accesible, ¿por qué? Es un relato. Y por eso es algo fácil de entrar. Y otros, como Ezequiel, o sea, mucho más difícil pues capturar qué está tratando de hacer. La única profecía en Jonás está en 3:4 y es muy breve y pues vago, en un sentido vaga, porque no menciona ni siquiera a Dios.
O sea, entonces no es precisamente una profecía acerca de Dios, simplemente dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Es la única profecía en todo el libro. Y pues muy general, no general, pero muy poco teológico, digamos. O sea, es simplemente esta ciudad, adiós. 40 días ya no existe. Y aquí no es una profecía dirigida al lector, es una profecía dirigida a una otra audiencia. Es más bien el relato de una profecía, o sea, predicada a otro pueblo. Y esto es diferente genéricamente, porque en los otros profetas las profecías están dirigidas a ¿quiénes? Pues al lector del libro. Entonces aquí es algo diferente. Bien. En la estructura, Jonás se divide naturalmente en dos partes. 1 y 2, y 3 y 4. Y aquí tenemos una repetición casi palabra por palabra al principio de 1 y al principio de 3, y esto como marca las dos divisiones. Déjenme leerles. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad, que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y luego 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Entonces hay dos comienzos, y aquí marca la división. Un bosquejo podría ser, no es precisamente el bosquejo de Billy Longman, pero me basé algo en lo que ellos hacen. Aunque, o sea, es muy fácil, el libro es muy fácil de analizar. Primer llamamiento, 1 y 2. Segundo llamamiento, 3 y 4. Y luego, en capítulo 1, en el barco, la huida. Segundo capítulo, en el pez, la salvación del profeta. Luego, segundo llamamiento, en Nínive, la salvación de Nínive. Y luego, capítulo 4, al este de Nínive, el debate sobre la salvación. Es muy fácil de capturar su estructura. Se me ocurrió que podría verse como un quiasmo. ¿Se acuerdan del quiasmo? La palabra qui es como una X. Entonces quiasmo es una estructura que cruza. Y normalmente es como A, B, C, y luego C, primo se dice, C primo, B primo y A primo. O sea, entonces es un así. Y aquí sería muy sencillo, pero aquí se puede ver la idea de un cruce así. Entonces el retiro de Jonás de Nínive, primer capítulo, la salvación de Jonás, luego la salvación de Nínive, y luego otra vez que hace Jonás, se retira. Entonces podría verse así, o sea, retiro, salvación, salvación, retiro. Entonces podría verse así. No sé si esto sea a propósito, pero se me ocurrió que podría verse así la estructura de Jonás. Algunas técnicas literarias, y aquí es algo fascinante. La repetición de palabras y frases clave. Levantarse. Desgraciadamente, en ninguna versión en español que he encontrado se conserva esta repetición que se ve en el hebreo. Menos en la Nueva Versión Internacional que en la Reina Valera. Pero aún en la Reina Valera desaparece algo. Hay este verbo levantarse, levantarse. En el versículo 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive. ¿Qué dice en Reina Valera? Levántate. Levántate y ve a la gran ciudad. Y luego versículo 3 de capítulo 1. Sí, el 3. Ajá. Pero estoy viendo que estoy mal aquí, porque en 3... Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Así es, pero no sé por qué haya puesto aquí 2 veces en 1, 2.
anda, ve a la gran ciudad. No está ahí dos veces en uno. Más bien es en 1:2 y 1:3. Ok, perdón. Entonces debo poner aquí 1. Voy a escribirlo y luego lo corrijo otra vez. Entonces aquí 1 está en 1:3. Perfecto. Dice en 2, levántate, y en 3, Jonás se levantó. Perfecto. Todo va muy bien, ¿no? O sea, Jonás se levantó. Entonces te parece que está haciendo exactamente lo que Dios le dijo. Luego versículo 6 dice, ¿cómo puedes estar dormido? Levántate. Entonces está en el barco y está dormido. Y van a morir aparentemente todos. Y él dice, levántate. Es un poco irónico aquí. Dios le dice, levántate. Y luego, ¿quién? El capitán del barco le dice lo mismo que Dios, levántate. Y luego en 3:2, otra vez, dice, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive. Aquí es la repetición. Y luego, en versículo 3, dice, Jonás se levantó otra vez. Parece que las cosas van muy bien, como la primera vez. O sea, Dios dijo, levántate, y pues él se levantó 2 veces. Bien. Y luego, en 3:6, dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, y luego se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Entonces aquí la última vez, se levanta ahora esta vez no el profeta, sino el rey, en respuesta a la palabra de Dios. Ahora, bajar, pues hay dirección aquí en Jonás. O sea, ¿estás subiendo o estás bajando en Jonás? Entonces es un libro direccional. En 1:3 dice, Jonás se levantó, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Y descendió. Aquí dice, bajó a Jope. Ahí dice que descendió al Jope. Entonces puede ser bajar o puede ser descender. ¿Okay? Entonces aquí, primera vez. Entonces aquí es, obviamente Dios le dijo que, levántate, pero ¿qué hizo? Descendió. Entonces Dios le dijo, pues, subir, y él bajó. Entonces en 1:3 dice otra vez, pagó su pasaje, y aquí dice, se embarcó con los que iban a esa ciudad. ¿Qué dice en Reina Valera? Sí. Ok. En hebreo, nosotros no pensamos en bajar a un barco. A lo mejor nosotros pensamos en subir a un barco, ¿no? Pero aquí dice, y bajó al barco, descendió al barco. Entonces, Dios dijo, levántate, ¿y qué hizo? Bajó a Jope, luego bajó al barco. Y luego, en 1:5, los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo. Entonces es el tercer escalón en el descenso de Jonás. Dios dijo que levántate, bajó a Jope, bajó al barco, bajó a la parte inferior del barco. Y luego aparece una vez más en 2:6 en su poema, su oración, dice, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. No se nota aquí, ¿cómo es en Reina Valera? Descendí. Sí, descendí, ahí está bien, o sea, está mejor en Reina Valera, se ve mejor la repetición. Entonces, descendí a las que, la cimentación de, las raíces de las, a los cimientos de los montes. Los cimientos de los montes, entonces dice, descendí. Ahora, 4 escalones para abajo, Dios dijo, levántate, y él va a Jope, luego al barco, y luego a la parte inferior del barco, y luego hasta los cimientos de los montes. Ahora, tocó fondo, o sea, es la idea. Él fue lo más abajo que podría haber ido. Entonces, él quería descender 3 escalones, pero Dios lo descendió
hasta los cimientos de los montes. Y otra repetición es la frase de la presencia del Señor. En 1:3 dice, para huir del Señor, literalmente es de la presencia del Señor. Y luego al final dice, huyendo así del Señor, de la presencia del Señor. Luego en 1:10 se repite otra vez, dice, al oír esto los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor. Y luego en 2:4 dice, y pensé, he sido expulsados de tu presencia. Creo que literalmente es de delante de tus ojos, de la presencia de tus ojos. Pues aquí, pues una repetición de la presencia del Señor. Y luego otra repetición, Dios dispuso. Dios dispuso. Y 2:1, ¿qué dispuso? Dice, perdón, no es estoy mal aquí, yo creo que a lo mejor estuve corriendo. Es 1:17, no es 2:1. En 1:17, ¿qué dispuso? Dispuso un gran pez. Es la primera cosa que Dios dispuso. Y luego en 4:6, ¿qué dispuso? Una calabacera. ¿Perdón? Una calabacera. Una calabacera. Y luego en 4:7, un gusano. Y luego en 4:8, Viento. exacto, un viento abrasador. Entonces aquí, Dios dispuso estos elementos. Y la última cosa es temor o temer. Temor o temer. Temor, el sustantivo, temer, el verbo, que están relacionados igual como en español, en hebreo relacionados. Entonces, 1:9 dice, yo soy hebreo y temo al Señor. Y luego es el verbo. 1:10, al oír esto, los marineros se aterraron aún más. En hebreo no les importa, al contrario, utilizan pleonismos a propósito para enfatizar. Entonces la expresión aquí es, temieron con un gran temor. Aquí, para evitar la repetición, como en español, tratamos de evitar esto, aunque a veces lo hacemos. Pescamos peces, o sea, entonces ahí está, pero muchas veces tratamos de, no preguntamos preguntas, hacemos preguntas, o sea, tratamos de evitar a veces, pero en hebreo lo utilizan muchísimo. Entonces aquí, temieron con un gran temor. Y luego en, ¿dónde estamos? 1:16 dice, al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor. Otra vez, temieron con un gran temor. Entonces, verbo y sustantivo. Bien, entonces esta es una técnica literaria. Y obviamente es más obvio en hebreo que aquí, pero pues subir y bajar. Esto es una jugada que está pasando durante todo el libro. Pero también ironía. El profeta huye de Dios, pero los marineros lo temieron con un gran temor. Él dice, yo temo al Señor, pero pues parece que, o sea, lo irónico es, estos marineros, los marineros no tienen reputación por lo general de ser gente muy piadosa. El profeta está huyendo y ellos están temiendo al Señor. Jonás intentó huir del Creador del cielo, tierra y mar. O sea, es hasta chistoso. O sea, ¿a dónde vas? O sea, él dice, yo soy hebreo, yo temo a Dios, Él es el que creó el cielo, la tierra y mar, y huyo de Él. O sea, es absurdo. Como Adán escondido, ¿no? Como Adán escondido. Exacto, como Adán. Pues teníamos temor y tratamos de escondernos de ti. O sea, chistoso, o sea, irónico, absurdo. Luego dice, el profeta se levantó para bajar en rebelión, mientras el rey se levantó para bajarse en humillación. Dice que se levantó de su trono y que hizo, quitó su manto, cenizas, un arrepentimiento general. Luego dice, Jonás tuvo compasión de una planta, pero no de los seres humanos. Y aquí es el reclamo al final. ¿Te importa la planta? ¿Y qué de
más de 120,000 personas que ni pueden distinguir entre mano derecha y mano izquierda, posiblemente hablando de niños. Y luego dice, y de los animales. Es como si no puedes, tu compasión no puede extenderse a los niños, ¿qué tal de los animales? Y estás tan preocupado por una planta. Entonces, irónico, es un reclamo muy fuerte. Temas principales. En la vida de Jonás hay 2 lecciones. Y podemos ver estas 2 lecciones en la primera parte y la segunda parte. Primera parte, la lección es obediencia. ¿Obedeces o obedeces? U obedeces, ¿no? O sea, y si no obedeces, obedeces. O sea, vas a aprender a obedecer. Y luego la segunda lección es la compasión. Ya aprendió la obediencia, ahora tiene que aprender la compasión. Y son lecciones que tenemos que aprender también. O sea, esto es vigente siempre. Tenemos que aprender a obedecer y tenemos que aprender a tener compasión. Y pues Dios es el Señor del cielo, tierra y mar y de todas las naciones. Es un tema todos los profetas básicamente, ¿no? La presuposición o el anuncio explícito es que Dios es el Señor de todas las naciones. Aquí sobre peces, sobre plantas, sobre gusanos, sobre mares. Sobre reyes. ¿Sobre qué? Reyes. Sobre reyes, sobre profetas, sobre naciones, sobre imperios, sobre ciudades, sobre animales, sobre todo. El libro de Jonás también desarrolla un tema que aparece en el Antiguo Testamento, pero está como ahí durmiendo. No es prominente, y es la compasión de Dios por los que están fuera del pacto. Y aquí es obvio, pero es como un flashazo de este tema. Está ahí en pistas a través del Antiguo Testamento, pero aquí es como, ahora no se olviden, Dios tiene planes positivos para todas las naciones. Y como historia o como parábola, Jonás sirve como el israelita representativo, y sus actitudes reflejan las de los israelitas hacia los extranjeros. Y como sea, o sea, él es el único israelita que aparece en todo este libro. No hay otro. Es él, marineros paganos, ninivitas, y pues es el único. Entonces él representa al israelita. Entonces este mensaje es para los israelitas. Es, a ver, revisen, piensen lo que piensan acerca de las naciones, acerca de Nínive, acerca de los asirios, acerca de otros pueblos. Y aquí, ¿quiénes se portan bien? Los marineros paganos, el rey pagano, pues toda la ciudadanía de Nínive. Pues está como una reprensión, esta cosa irónica es una reprensión para los israelitas con su orgullo, con su desprecio, con su hasta odio hasta las otras naciones. Algo que ahorita me llamó la atención es la predicación tan superflua de Jonás. O sea, arrepiéntanse, se va a acabar. Y los profetas profetizaron y hablaron, o sea, les decían cómo, cuándo, el Señor, detalle tras detalle, y no escucharon. Y aquí Jonás dice, hey, se va a acabar. Y ellos dicen, ok, qué horror, el Señor viene, y se humillan. Digo, qué contrastante, ¿no? Qué contrastante. Ellos tenían la voz de Dios y no escucharon. Y Jonás no quiso hacer escuchar la voz de Dios porque, como tú dijiste, ni siquiera lo menciona. Dice, nomás de 40 días se va a acabar. Y todos, ok, se acaba y estamos delante de Dios, nos humillamos. Así es. Entonces, Jonás tiene una ironía aún mayor, o sea, en contraste no solamente con lo que está pasando dentro, pero es irónico en contraste con lo que está pasando en los otros profetas. Una predicación y... hay que observar que él no mencionó oportunidad de arrepentirse. Él no dijo, arrepiéntanse para que esto no pase. Él dijo, ¿va a pasar? Va a pasar. Y luego, en el capítulo 3 y 4, o sea, cuando se arrepienten y él dice en 4, ya sabía,
que sabía que ibas a hacer algo así, que ibas a perdonarlos, y está molesto porque los perdonó. Entonces, pues, él estaba como predicando, pero no muy seguro de que Dios iba a cumplir con ese castigo, porque sabía cómo era Dios, que Dios es compasivo. Pero él molesto. ¿Cómo se te ocurre perdonarlos? Y esto es irónico porque él mismo, Dios acaba de perdonarlo, y él, ¿cómo perdonas a estos? Entonces, muchas ironías aquí. Bien, el mensaje está dirigido en un sentido a los ninivitas, pero el mensaje mayor está dirigido a los israelitas, para que ellos reflexionen. Jonás y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la realización del tema principal de Jonás, la preocupación de Dios por las naciones. También en su descenso y ascenso, Jonás fue un tipo de Jesucristo hay muchos errores aquí, en la muerte y la resurrección. Entonces, y Jesús hizo esta cosa. Pues es tipología muy segura, porque Jesús apuntó a Jonás como tipo de él. Además, el arrepentimiento de los ninivitas es una reprensión a los que no se arrepienten al oír a alguien más grande que Jonás. En Lucas 11:32, él dice, los ninivitas se arrepintieron al oír a Jonás, y he aquí a alguien mayor que Jonás. Entonces, una reprensión a los que se arrepintieron, o más bien a los que no se arrepintieron al escuchar al mayor que Jonás. Y también el libro de Jonás anticipa al estándar altísimo de Jesús de amar a los enemigos. Y en Jonás, acuérdense, estos son los ninivitas, estos son los asirios que estaban amenazando la existencia de Israel. Y por eso podemos entender la antipatía de Jonás hacia este pueblo, porque eran los enemigos que querían destruirlos, y a fin de cuentas, ¿qué pasó? Los destruyeron. Entonces, no fue teórico, es lo que pasó unos, ¿qué será?, 20 años después del término del reino de Jeroboam II. Pero en Romanos 8:7 dice que éramos enemigos de Dios, y dice que Cristo dio su vida por los enemigos, por los pecadores. Y luego en Mateo 5 dice, ustedes han oído decir, amen a su prójimo. Y luego los judíos agregaron, no dice el Antiguo Testamento, pero agregaron, y odien a sus enemigos. Pero Jesús dice, no, yo les digo, amen a sus enemigos. Y es radical, pero no es precisamente nuevo. Esto es una pista del Antiguo Testamento de este estándar tan alto, altísimo, tan cristiano, tan de Cristo, que encontramos en el Nuevo Testamento. Miqueas, autor y fecha. El primer versículo indica que el libro registra la palabra de Dios dada a Miqueas de Moreset, un pueblo a 40 kilómetros al sur-oeste de Jerusalén. Entonces está en ¿cuál reino? ¿Norte o sur? En el sur, porque Jerusalén capital del sur, y esto está más al sur que es de Jerusalén. Miqueas se menciona una vez en el Antiguo Testamento en Jeremías. Y en Jeremías el argumento es, querían matar a Jeremías, y alguien dice, pero Miqueas profetizó desastre, y no lo matamos, o no lo mataron, pues aquí está predicando desastre, entonces a lo mejor debemos tener cuidado. Entonces es la única vez que se menciona fuera de este libro. Profetizó durante los reinos de Jotán, Acaz y Ezequías. Por lo tanto, era contemporáneo de Isaías en Judá y Oseas en Israel. Entonces hay traslape, aunque los profetas no se mencionan mucho mutuamente, pero había traslape. La profecía en 1:6 predijo la caída de Samaria.
Samaria cayó en 722. Entonces, si predijo la caída de Samaria, debemos suponer que fue predicho después, o más bien antes de la caída. También la profecía, esto es muy interesante, la profecía de 1:8 a 16 menciona una serie de ciudades. Y los eruditos dicen que es la ruta probable que tomó Sennacherib a Jerusalén, porque Sennacherib él sitió a Jerusalén en 701. Y entonces aquí estamos viendo diferentes fechas, porque una profecía antes de 722, pero luego profecía en 1:8 a 16, está o anticipando o está reflejando de la ruta que tomó Sennacherib en 701. Entonces podría haber sido antes o después de esto, y las profecías no necesariamente se predicaron todas al mismo tiempo, o sea, podría haber visto un periodo de diferentes profecías, pero aquí estamos viendo el rango probable de las profecías. Antes de 722 y posiblemente después de 701, porque está quizás diseñando la profecía según la ruta que Sennacherib ya había tomado. O podría haber sido anticipando la ruta, o sea, no sabemos. Contexto histórico. Israel estaba pronto a caer ante los asirios, lo cual anunció Miqueas. Después de la destrucción de Samaria, Miqueas anunció la caída futura de Judá ante los babilonios. Entonces, si yo les pregunto en el examen a quiénes predicó Miqueas, la respuesta es Israel y Judá. Muchos predicaron a Israel o Judá, pero aquí él profetizó como él vivió durante la caída de Asiria, de Samaria ante Asiria, pues él tuvo un doble enfoque. Después, podemos decir que Miqueas terminó su ministerio con éxito, porque Ezequías se arrepintió y pospuso la calamidad sobre Judá. Entonces esto es, o sea, podríamos como calificarlo como exitoso, y esto es raro, porque la mayoría de los profetas fueron rechazados, no escuchados, y parece que Miqueas terminó con éxito. Estructura. Algunos dicen que no tiene estructura. Otros proponen una estructura elaboradísima. Y es muy difícil, la verdad, saber cuál es la estructura. Dillard y Longman sugieren el siguiente bosquejo. Sobrescrito 1:1, que es muy común en los profetas. Esa es la profecía de fulano, hijo de sutano, de tal ciudad. Primera ronda de juicio y salvación, juicio de Dios por la apostasía y el pecado social en Samaria y Judá. Palabra de esperanza de Dios a Israel. Entonces, juicio, esperanza. Los dos temas magnos de todos los profetas. Segunda ronda de juicio y salvación. Discusión de Dios con Israel. Reproche de Dios por los pecados sociales de Israel. Y lamentos por la situación en Israel. Y luego salmos de esperanza y alabanza. Pues así dividen ellos la profecía de Miqueas, pero otros dicen que no pueden encontrar ningún orden, y otros tienen un orden mucho más elaborado que este. Ahora, denunció injusticia social. ¿Cuál otro profeta denunció la injusticia social? Varios, pero estudiamos uno en particular de los menores que contra la injusticia. Amós, exacto, Amós, así es. Pues aquí Miqueas y Amós son favoritos de los reformadores sociales muchas veces, porque aquí denuncia como Amós, no tan fuerte como Amós, no digo no tan fuerte, es tan fuerte, sin embargo no tan prominente. Amós es por excelencia el denunciador de injusticia social, pero Miqueas no le pide mucho a Amós. Bien, Miqueas tiene un estilo elevado. Su hebreo es difícil de leer y más difícil de traducir, porque le gustan juegos de palabras, y ustedes saben que es muy difícil traducir juegos de palabras. Sin embargo, quiero que vean, si tienen Nueva Versión Internacional, aquí es
excelente en lo que trata de hacer. Y otra vez les recomiendo, si están leyendo la Nueva Versión Internacional, hay que leer las notas que están al pie de las páginas. Muy importante leer las notas, porque ahí hace explicaciones. Entonces vamos a ver 1:10 a 16. Voy a leer la traducción. Dice: no lo anuncien en Gat, no se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de Bet Leafra. Ahora vamos a las notas, A y B. Dice, en hebreo, Gat suena como el verbo que significa anuncien. Y B, dice, en hebreo, Bet Leafra significa casa de polvo. Ahora vamos a tratar de leerlo otra vez, manteniendo la jugada, el juego de palabras. Dice, no lo anuncien en la ciudad llamada Anuncio. No se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de la ciudad que se llama casa de polvo. Pues aquí está jugando con palabras, pero es difícil que captemos, pero hay que leer las notas. Vamos a seguir, dice aquí, habitantes de Zafir emigren desnudos y humillados, los habitantes de Sanán los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet Esel está gimiendo y va a retirarles su apoyo. Pues vamos a seguir las notas. En hebreo, Zafir significa placentero. Pues vamos a regresar otra vez. Dice, habitantes de la ciudad placentera emigren desnudos y humillados. Qué placer, ¿no? O sea, se acabó el placer. Los habitantes de Sanán, y dice aquí Sanán, suena como el verbo que significa salir. Los habitantes de la ciudad de salida no se atrevieron a salir. Pues es un estilo muy, muy hábil, muy elevado, muy, muy astuto poéticamente, cosa que no podemos apreciar mucho, pero 1:12, vamos a hacer uno más. Dice, se retuercen esperando el bien los habitantes de Marot. Y aquí dice Marot suena como la palabra que significa amargura. Entonces, esperando el bien, pero ¿qué va a pasar? Pues amargura. Entonces, hay ironía, hay juegos de palabras muy hábiles. Temas principales. Denunció la corrupción entre gobernantes, sacerdotes y profetas y la falsa seguridad que ellos engendraron. Entonces vamos a ver 3:11 porque es un texto como que resume bien este tipo de denuncia. 3:11 dice, sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor, diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Entonces, aquí tenemos los 3 oficios, más o menos, profeta, sacerdote y rey, todos corruptos, todos haciendo lo que el pueblo quiera, por paga, por sobornos. Y están diciendo, tranquilos, somos pueblo de Dios. Nada nos puede pasar, Dios está con nosotros, no se preocupen. Y si Miqueas llega a ese ambiente, cuando los otros profetas profesionales están diciendo, todo va bien, no se preocupen, y Miqueas llega diciendo destrucción y juicio, van a tacharlo como loco, como disturbio, alguien que rompe la paz, alguien que es metiche, y era el papel de muchos de los profetas. Y los profetas falsos tenían un mensaje siempre de paz y prosperidad. El Señor marcharía en contra de su pueblo, otra vez una reversión de la guerra santa, y hemos visto en otros profetas, Dios marchando. Y normalmente la idea es que Él va marchando en contra de los enemigos, pero aquí Él va marchando en contra de su propio pueblo. Enfatizó lo esencial de una fe interior más que ritos exteriores. 6 al 8 es un texto que ustedes saben porque lo cantan en sus iglesias.
Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y hay un corito que cantamos en las iglesias a veces que viene de 6:8. ¿Cómo va? Hacer justicia. Nos ha mostrado o te ha mostrado, oh Señor, ¿cómo es eso? Te mostró el Señor hacer justicia, ¿no? Ajá, no me acuerdo. Misericordia y ser humillante. Exacto, muy bien. Pues aquí está. ¿Se acuerdan de Samuel? Cuando llegó con Saúl y Saúl había perdonado al rey Agag y había perdonado de los animales. ¿Qué le dijo Samuel? Más vale la obediencia que el sacrificio, ¿no? Exacto, más vale la obediencia que el sacrificio. Como Jonás. Como Jonás. Y aquí es un tema en los profetas. Y aquí está otra vez. ¿Qué requiere Dios de veras? O sea, ¿qué busca Dios? Arroyos de aceite, miles de becerros. Busca que el corazón esté orientado hacia Él. Busca las cosas mayores, justicia, misericordia, humillación. Y vamos a ver esto en el ministerio de Jesucristo muy fuertemente, ¿no? O sea, contra los fariseos súper cumplidos, muy cumplidos, muy estrictos. Pero Él decía que son sepulcros blanqueados, porque ustedes se enfocan en las trivialidades, pero se han olvidado de lo pesado, lo importante de la ley. Dentro de los juicios hay mucho juicio aquí, pero hay palabras de esperanza y reafirmaciones del pacto al remanente de Israel. Otra vez el tema del remanente. En 2:12 y 13 dice: te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente, los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio de pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Entonces aquí es esperanza, hay mucho juicio, pero también hay esperanza. Y termina en 7:18 al 20, así positivamente. Dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de tu pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. ¿A qué está apelando aquí en su petición? Sí, el amor de Dios y su fidelidad de toda la historia. Exacto, su amor y su fidelidad al pacto. Está recordándole acerca de Jacob, acerca de Abraham, acerca de los juramentos del pasado. Es como, acuérdate de lo que has prometido, y así sé compasivo con nosotros. Miqueas, en el Nuevo Testamento, la perspectiva de Miqueas iba mucho más allá de la repatriación de un remanente de Judá hasta contemplar un futuro lejano. Si estamos tratando de interpretar a Miqueas, su escatología, solamente en términos de la repatriación, se pasa a él, o sea, habla de cosas mucho mayores que simplemente un remanente otra vez en la tierra. Y aquí podemos ver, o sea, está hablando de temas mayores. Mateo 2:5 cita Miqueas 4:2 con respecto al nacimiento de Jesús en Belén.
Entonces está una cita muy específica. Y contempló los últimos días cuando todas las naciones llegarían a la casa del Dios de Jacob. No solamente regresar a la tierra, construir su templo, no. O sea, todas las naciones llegando a esa casa. Y anheló el día cuando todos los pecados del pueblo serían arrojados al fondo del mar. Una ilustración que está tan fuerte como la que conocemos mejor. Separarnos de nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Aquí otra imagen bellísima. Tomar todos los pecados, no algunos, no la mayor parte, todos los pecados y arrojarlos al fondo del mar.